Gracias, señora juez. Hago uso de la palabra. Señora juez, la defensa técnica del imputado Juan Rodrigo Justiniano Saucedo ha interpuesto ante su digna autoridad incidente de cesación a la detención preventiva al amparo del artículo 239 en su numeral primero. El legislador ha establecido, señora juez, en su artículo 239, que las medidas cautelares personales cesarán por cualquiera del cumplimiento de las runas causales. Numeral primero, cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. El amparo de 239, su numeral primero, la defensa técnica va a hacer notar que en fecha 23 de noviembre del año 2022 se llevó adelante la audiencia de medida cautelar para considerar la imputación presentada por el Ministerio Público en contra de mi defendido, el señor Juan Rodrigo Justiniano Saucedo, por el delito de tráfico de sustancia controlada, asociación delictuosa y confabulación, previsto y sancionado en su artículo 48, relacionado con el artículo 33, inciso M de la Ley 1008, en el cual su autoridad ha dispuesto el auto interlocutorio número 161, quebrado 2022, donde ha determinado la detención preventiva como medida cautelar personal establecida en su artículo 231 bis y relacionado con 233 en su numeral 3, es decir, se le da la extrema medida de detención preventiva para el ciudadano Juan Rodrigo Justiniano Saucedo por un plazo, un término de 90 días. Toda vez que, de acuerdo a los fundamentos expresados en su auto interlocutorio, esta detención preventiva estaba fundada para asegurar la presencia del imputado durante el desarrollo del proceso, además porque no existían los riesgos procesales de obstaculización, como así también los riesgos procesales de fuga. Con relación a los riesgos procesales de fuga, su digna autoridad, mediante el auto interlocutorio 161, quebrado 2022 de fecha 23 de noviembre, ha establecido que para el peligro de fuga con relación al imputado Juan Rodrigo Justiniano Saucedo, solamente se iba a establecer el 234 en su numeral primero, en su elemento trabajo, 234 en su numeral segundo, toda vez de que al no demostrarse un arraigo natural con respecto al elemento trabajo, no cumplía el 234 en su numeral primero. Automáticamente se ha activado el numeral segundo del 234 porque las facilidades para abandonar el país, de acuerdo al criterio de su autoridad y el auto interlocutorio antes mencionado, es de que mi defendido estando en libertad se iba a dar a la fuga, por lo que se activa el numeral segundo del 234. De la misma manera, señora juez, se activó el 234 en su numeral 7, de que mi defendido sería un peligro efectivo para la sociedad, para la víctima o denunciante. Estos fueron los criterios de su autoridad en el auto interlocutorio número 161, que fueron los motivos que fundaron la detención preventiva del ciudadano Juan Rodrigo Justiniano Saucedo. Asimismo, se estableció como riesgo procesal el peligro de obstaculización previsto y sancionado en su artículo 235 en su numeral segundo. Por lo que la defensa técnica, al amparo del artículo 239 en su numeral primero, va a pasar a enervar los riesgos procesales que fundaron los motivos de la detención preventiva, toda vez, señora juez, que de un tiempo a esta parte ya no existen los motivos que fundaron la detención preventiva para mi defendido. Toda vez, señora juez, que bajo el principio de libertad probatoria establecido en su artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, hemos realizado la solicitud al Ministerio Público para que se puedan emitir los respectivos requerimientos fiscales cumpliendo los principios de licitud, pertinencia y utilidad, a modo de virtuar el riesgo procesal del 234 en su numeral primero en su elemento trabajo. Recordemos, señora juez, en la audiencia de medida cautelar, la defensa técnica del antes el señor Juan Rodrigo Justiniano Saucedo, su defensa técnica en la audiencia de medida cautelar, presentó una certificación donde indicaba que el ciudadano era fumigador en una empresa de agroquímicos. Sin embargo, de acuerdo a la resolución emitida en el auto interlocutorio, su autoridad manifestó de que por lo menos deberían haber presentado una boleta de pago. Sin embargo, a través de requerimientos fiscales, hemos pedido al Ministerio Público, la misma que nos ha ordenado en tiempo hábil y de manera oportuna, las siguientes documentaciones para desvirtuar el 234 en su numeral primero. Con relación a un contrato de trabajo a futuro, la misma que es firmada por el ciudadano Juan Rodrigo Justiniano Saucedo como empleado y como empleador José Luis Urzagasti Justiniano, el cual trabaja como fumigador en una empresa de fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario, es en una empresa con número de NIF
62, 52, 42, 10, 14. El mismo que en la cláusula tercera establece que el empleador, al presente y sin medio de dolo y violencia, a petición de su trabajador, formaliza un contrato verbal de fecha 20 de abril del 2021, señalado en la cláusula anterior, ratificando que se contrata al señor Juan Rodrigo Justiniano con cédula de identidad y este acepta seguir trabajando prestando los servicios de fumigador una vez recobre su libertad dentro del proceso con número de FUN 7011-023-02-0051 del caso FELCN M533. Por lo que tenemos un contrato firmado por el empleador y el trabajador en el cual se está demostrando de que mi defendido, estando en libertad, va a tener un oficio, va a tener una ocupación. De la misma manera, señora juez, a través de requerimientos fiscales hemos realizado una verificación laboral sobre el contrato antes referido, sobre la existencia misma de la actividad económica, el cual, a través de requerimientos fiscales emitidos por el abogado Juan Carlos Rolando Vargas, fiscal de materia en suplencia legal, dentro del proceso M533, se realizó la verificación domiciliaria laboral para establecer si existe o no la empresa unipersonal a nombre de José Luis Urzagán, lo mismo que en compañía de dos testigos, como es el señor José Carlos Guasinabe Guají y Claudia Yandira Franco, firmaron como testigos el acta de verificación laboral. Asimismo tenemos fotocopia de carnet de identidad de José Luis Urzagante y de ambos testigos que demuestran el principio de verdad material que la empresa de fumigación existe. Asimismo hemos presentado y hemos hecho llegar ante su digno despacho factura de luz con código fijo 894763 a nombre de Urzagante Justiniano José Luis, es decir, el empleador del imputado Juan Rodrigo Justiniano. Así también aviso de cobranza de agua con código fijo 7781 a nombre de Urzagante Justiniano José Luis, que guarda relación con el acta de verificación laboral y que guarda relación también con el contrato de trabajo a futuro. Ambas situaciones han sido realizadas con requerimiento fiscal, cumpliendo los principios de licitud, pertinencia y utilidad. Hemos hecho llegar a su autoridad un NIP de la empresa unipersonal que se encuentra registrado con el número 62 52 42 10 14, el cual emite factura a nombre de José Luis Urzagante Justiniano, es decir, el empleador. Una licencia de funcionamiento como actividad económica de la misma empresa a nombre de José Luis Urzagante Justiniano, que sería el empleador. La respectiva factura de luz y agua, un correspondiente mostrario fotográfico de la verificación del domicilio laboral, en el cual su autoridad podrá observar los diferentes ambientes de la empresa. Y lo más importante, señora juez, el motivo que fundaron la detención y objeto del auto interlocutorio fueron observadas las boletas de pago en la audiencia cautelar. Demostramos boletas de pago del mes de noviembre y del mes de octubre con la suma de 2.500 bolivianos emitidos por el señor Juan Luis Urzagante Justiniano a nombre de Juan Rodrigo Justiniano Saucedo, en el cual, con toda esta documentación, señora juez, asimismo hacemos notar de que el NIF está activo ya desde el año 2016 y un reporte de la existencia del mismo. El contrato de trabajo ha sido firmado en esta oportunidad por dos notarios, en este caso por la doctora Ángeles Lianes Loveras Galeán, que firma por parte del empleador, y la doctora Ruth Gabriela Monteverde Gómez, que firma por parte del trabajador. Toda esta documentación, señora juez, hace notar de que mi defendido no es una persona que sería considerado un ocioso en la sociedad, sino que él va a tener un trabajo y una ocupación donde pueda ser ubicado plenamente durante el desarrollo del proceso. Asimismo, señora juez, con esta amplia documentación desvirtuamos aquellos motivos que fundaron la detención preventiva en la acta de audiencia de medidas cautelares de fecha 23 de noviembre de 2022. Con relación al 234 en su numeral segundo, de que mi defendido, estando en libertad, se podría dar a la fuga, su autoridad, para poder considerar este riesgo procesal,
hay que tomar en cuenta dos situaciones. Primero, las posibilidades que mi defendido tuviera para darse a la fuga y las posibilidades que mi defendido tuviera para ocultarse o permanecer oculto, es decir, poder salir al extranjero o al interior del país. En ese entendido, señora juez, es de que la defensa técnica del imputado, cumpliendo los principios de pertinencia, licitud y utilidad, ha realizado petición al Ministerio Público de requerimientos fiscales para establecer si existe un flujo migratorio vía terrestre y vía aérea del ciudadano Juan Rodrigo Justiniano Saucedo, por lo que le hemos hecho llegar una amplia documentación de las diferentes flotas. Asimismo, hemos hecho llegar ante su digna probidad una certificación del jefe de la terminal Bilmoal Santa Cruz de la Sierra, en el cual certifica que a partir de la fecha del 6 de junio del 2019 hasta la presente fecha no registra salidas tengan por origen la terminal de buses terminal Bilmoal Santa Cruz. Requerimientos fiscales emitidos también a lo que es la Dirección General de Migración, el cual certifica que no cuentan con registro de trámites de pasaporte. De igual manera, la Dirección General de Migración ha certificado que no existen movimientos migratorios en el sistema que tienen como base de datos la respectiva institución. Por lo que estamos demostrando, señora juez, de que no existiría las posibilidades de que mi defendido, estando en libertad, se vaya a dar a la fuga, ni aérea ni de manera terrestre. De igual manera, señora juez, hemos hecho llegar a su autoridad certificaciones de la empresa aérea como ser Amazonas, asimismo la empresa Ecojet, en el cual certifican de que no figuran como pasajeros en ninguno de los vuelos realizados durante el periodo de detención hasta la presente fecha. Toda esta documentación son legalmente obtenidas a través de requerimientos fiscales, por lo que no hay manera de poder refutar la documentación que van a venir a destruir el numeral segundo del 234. Asimismo, señora juez, tenemos acerca, para ver el tema del flujo migratorio vía terrestre, la empresa de transporte Monte Agudo, la empresa de transporte San Lorenzo, la empresa de transporte El Fronterizo, la empresa de transporte Copacabana 1M, empresa de transporte Transveloz, la empresa de transporte San Matilla, la empresa de transporte Genecherú, la empresa de transporte San Silvestre, la empresa de transporte Quirquincho. Todas estas empresas, señora juez, se les ha hecho llegar certificaciones a través del Ministerio Público, requerimientos fiscales para que ellos puedan certificar si mi defendido había comprado pasajes o por lo menos registra un flujo terrestre. Todas las que le he nombrado, ninguna de ellas registra de que mi defendido haya comprado pasajes para poder salir del territorio departamental. Por lo que seguimos demostrando, señora juez, de que no existe manera alguna de que mi defendido pueda darse a la fuga estando en libertad. Y este riesgo procesal, como bien lo decía, se debe atender siempre considerando el aspecto económico, socioeconómico, que muy bien lo dice la doctrina, y para ello tenemos que ver la capacidad que tuviera para movilizarse de un lugar a otro. Y esa capacidad tiene que estar traslucida, señora juez, en el movimiento económico que tuviera mi defendido. Y para ello vamos a demostrar que a través de requerimientos fiscales dirigidos a la ASFI como la autoridad máxima de todas las entidades financieras, ha certificado si mi defendido cuenta con créditos bancarios, con caja de ahorro, con caja a plazo fijo o no cuenta. De las certificaciones que han emitido los siguientes entidades financieras como ser Crecer, Banco Unión, Cooperativa de Ahorro y Crédito Coprolec, Banco Ganadero, Banco Fortaleza, Banco La Argentina, Banco Económico, Banco FIE, Banco Diaconía, entre todas las demás entidades bancarias, han certificado que el ciudadano Juan Rodrigo Justiniano Saucedo no tiene ni siquiera 10 centavos depositados en una caja de ahorro. Es decir, que si nosotros atendemos el riesgo procesal del 234 de su numeral 2, de que mi defendido tuviera la posibilidad de salir del país, no la tiene, señora, porque no hay el sustento económico.
Y esto se está demostrando en base al principio de verdad material, en base al principio de libertad probatoria, de acuerdo a lo que establece el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal y el 180 Romanos 2 de la Constitución Política del Estado. De igual manera, señora juez, hemos hecho llegar ante su autoridad, a través de requerimientos fiscales, viendo y atendiendo la parte socioeconómica, si mi defendido estando en libertad se da la fuga o se puede ocultar, requerimientos fiscales dirigidos al director departamental de Derechos Reales, en el cual certifica, ¿no?, que no se registran inscritos derechos propietarios sobre bienes inmuebles a nombre de Juan Rodrigo Justiniano Saucedo. En la misma lógica, señora juez, no tiene bienes inmuebles a nivel nacional. No hay cómo él ponga a la venta o anticrédito algún bien inmueble porque no lo tiene. De igual manera, a través de requerimientos fiscales dirigidos a la Secretaría de Administraciones Tributarias de la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra, se han emitido los requerimientos para que nos pueda certificar dicha institución, que a través, por la sección correspondiente, puedas ver si el ciudadano Juan Rodrigo tiene vehículos registrados a su nombre. De las respuestas emitidas al presente certificado, podemos ver de que el ciudadano no cuenta con registro de bienes inmuebles, de bienes vehiculares dentro del departamento de Santa Cruz. Por lo que con toda esta documentación, señora juez, demostramos ampliamente, no solamente que mi defendido está enraizado en el departamento de Santa Cruz, sino que las posibilidades de que se dé a la fuga o que se permanezca oculto, estando en libertad, son mínimas. Toda vez de que existe un domicilio ya acreditado en anteriores audiencias, hoy con toda la documentación existe también una ocupación, por lo tanto, al existir el arraigo natural, no puede ser posible que pensar que mi defendido estando en libertad se vaya a dar a la fuga. Con relación al artículo 234 en su numeral 7, señora juez, su autoridad en el auto interlocutorio 161/2022 estableció de que mi defendido estando en libertad sería un peligro para la sociedad, para la víctima y también para el denunciante. Sin embargo, para poder ver si este riesgo procesal es concurrente o inconcurrente del mismo, se debe hacer un análisis sobre los antecedentes que tuviera mi defendido anterior a este hecho delictivo, anterior a esta investigación. Y cuando hablamos de un antecedente anterior, estamos refiriéndonos en base a lo que establece la sentencia constitucional 0056/2014, que es la misma, conforme a lo que establece el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Asimismo lo establece el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, el cual en sus fundamentos jurídicos del fallo de la presente sentencia constitucional habla sobre la criminalidad del artículo 234 en su numeral 7, que para considerar este riesgo procesal se debe ver si el imputado o el procesado con anterioridad existe una sentencia condenatoria por un delito que él haya cometido. Y para poder probar, señora juez, de que mi defendido en la interpretación realizada por la sentencia 0056/2014, en la misma que vamos a demostrar de que mi defendido, en la línea de la sentencia del Tribunal Constitucional, no sería un peligro efectivo para la sociedad, es de que vamos a hacer llegar a su autoridad, o mejor dicho, ya realizamos la entrega de la documentación en la solicitud de cesación a la detención preventiva, en el cual a través de requerimientos fiscales dirigidos al Consejo de la Magistratura, certifica que el ciudadano Juan Rodrigo Justiniano Saucedo no registra antecedentes penales referidos a sentencias condenatorias, ejecutoriadas, declaraciones de rebeldía o suspensión condicional del proceso. Asimismo, le hemos hecho llegar ante su digna probidad certificación de no violencia, emitido también por el Consejo de la Magistratura, donde certifican que Juan Rodrigo Justiniano Saucedo no registra antecedentes penales referidos a sentencias condenatorias. En el marco de la sentencia antes mencionada, no podemos pensar de que mi defendido, estando en libertad, sería un peligro para la sociedad, porque estaríamos criminalizándolo. La misma documentación está hablando de que mi defendido no tiene ninguna sentencia ejecutoriada, no tuviera antecedentes judiciales. Con respecto a los antecedentes policiales, señora juez, a través de requerimientos fiscales, cumpliendo los principios de licitud, pertinencia y utilidad, han emitido
certificación sobre los antecedentes policiales de tránsito, sobre los antecedentes policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, sobre los antecedentes policiales de Fuerza de Lucha Especial contra la Violencia y DIPROVE, documentación que hemos hecho llegar también ante su digna autoridad, donde mi defendido no registra antecedentes policiales de ninguna institución de las que hemos antes mencionado. Asimismo, señora juez, el único antecedente registrado y que de igual manera lo hemos adjuntado para que su digna autoridad pueda considerarlo, toda vez pensando siempre en un principio de verdad material, es el certificado de FELCN, pero sí registra antecedentes, pero no es de otro proceso, sino del presente proceso que se está investigando. Pero no podemos pensar de que él es culpable por haber presentado un certificado de antecedente donde él sale con un antecedente FELCN, porque estaríamos criminalizándolo a mi defendido, ya que, como bien sabemos todos en esta audiencia, él goza del manto de presunción de inocencia establecido en su artículo 6 del procedimiento penal y 116 de la Constitución Política del Estado. Por lo que, continuando con la documentación, amplia documentación que está destruyendo de manera contundente el 234 en su numeral 7, hemos hecho llegar un informe social emitido por el Ministerio de Gobierno de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, en el cual su autoridad podrá ver que en el Romano VII habla sobre la situación actual de mi defendido y establece Evelyn Morón Villarroel, trabajadora social, y dice: el privado de libertad Juan Rodrigo Justiniano Saucedo se encuentra recluido en el recinto penitenciario Santa Cruz Palmasola, específicamente en el PC4, pabellón 19, del entorno socio-penitenciario. Lleva un buen relacionamiento con sus pares de su pabellón, formando un ambiente de compañerismo. Fíjese usted, señora juez, en una institución como Palmasola, él tiene un comportamiento en el cual es certificado a través de la trabajadora social dependiente del régimen penitenciario, donde certifica de que él, si no ha sido un peligro efectivo para la sociedad, peor para un centro donde más bien su integridad física de mi defendido estaría corriendo peligro. Sin embargo, él ha demostrado de un compañerismo con los otros internos. Asimismo, señora juez, hemos hecho llegar ante su digna probidad, a través de requerimientos fiscales, un informe psicológico, el mismo, que también es realizado por el régimen penitenciario, en el cual su digna probidad, en la parte conclusiva, usted va a poder observar de que dice, en el Romano V, el privado de libertad al momento de la evaluación no muestra ninguna psicopatología grave, es decir, bajo el mismo lineamiento de la sentencia constitucional, no sería un peligro efectivo, ni en la psique de mi defendido tiene intención de delinquir o de hacerle daño a una persona. Creer que mi defendido, estando en libertad, con toda esta documentación antes mencionada, pensar de que sería, y reitero, un peligro para la víctima denunciante de la sociedad, sería caer en un absurdo jurídico, en darle una diferente interpretación a la norma. Y el último documento, y va a disculpar, señora juez, que seamos tan ambulosos, sin embargo, se trata de uno de los derechos más importantes de una persona, como es la libertad, que por culpa del Ministerio Público hoy vemos a una persona que es inocente, y no porque lo diga la Constitución, sino porque lo vamos a demostrar en el desarrollo del proceso. La última documentación se refiere a la permanencia y conducta, es decir, que el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola certifica que no registra sanciones disciplinarias a la transgresión de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Ley 2298, emitido por el gobernador del Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola. Toda esta ampliación, señora juez, toda esta documentación que antes he citado, han sido obtenidas de manera legal. No hay forma de cómo refutar de que mi defendido no cuenta con un arraigo natural, no hay forma de cómo pensar que mi defendido, estando en libertad, se va a dar a la fuga, no hay manera de creer, contradecir a la sentencia 0056, querer criminalizar